Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:34, 7:34 en las Islas Canarias. Y hoy empezamos nuestra tertulia de lujo con un poquito de retraso porque me he levantado así como pesado, inaguantable. Hoy estoy que me va a caer una bronca cuando vuelva a casa, pero brutal. ¿Pero qué has estado diciendo? No se te entendía nada. Menos mal que vienen ahora dos tertulianos de lujo para aclarar un poco el panorama, porque esto no es de recibo. Don Samuel Vázquez, ¿qué tal está usted? Muy bien, y un honor siempre estar aquí. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos elecciones en Andalucía. No siempre tiene uno la oportunidad, el placer de decir, lo dije hace 6 días, que si había campaña masiva de ataque contra Vox era porque el PP estaba pensando en adelantar las elecciones andaluzas. Y no me equivoqué, así que me pongo el medallote. Ya saben ustedes que hasta un reloj parado da bien la hora 2 veces al día, así que bueno, pues a lo mejor, en fin, fue mera casualidad, pero vamos, yo creo que les conozco un poquillo después de tantos años lidiando con los políticos de este país. Claro, pero yo creo que conoce usted la idiosincrasia de lo que ha sido el bipartidismo durante tantos años, como bien dice. Quiero decir que todo lo que hacen, lo hacen mirando por y para sí mismos, no hacen nada pensando en la ciudadanía ni en el pueblo español. Y hay que entender que esto no exceden a 2 partidos políticos, no son 2 partidos políticos, son 2 grandes empresas que ocupan a miles de cargos a todos los niveles de administración colocados durante 40 años. Entonces cualquier bajón en la empresa pues supone una pérdida muy grande para ellos y solo piensan en ellos. Y si ahora han trazado esta estrategia con todos los medios de Génova pues dando la matraca día sí día no y paseando a las mayorets por sus espacios y por sus... Sí, mayoretes, porque dentro de nada, cuando ya no cumplan su función, no los llamarán nunca más porque no les interesa su opinión sobre nada, solo les interesa lo que digan sobre otros y sobre todo lo que hablen mal de otros, ¿no? Entonces, yo he estado en Andalucía, esta semana me ha tocado Andalucía, he estado en Sevilla y Córdoba, he estado en Coria viendo cómo el tramo del río por donde pasan las narcolanchas saludando a la gente y haciendo señales a la policía. He estado también en Puente Genil, un pueblo muy degradado por la invasión migratoria, y he llegado a una conclusión... Perdone, las narcolanchas le hacen señales a la policía... Sí, con el dedito, y a la gente la saluda. O sea, señales no, o sea, que les insultan. Se mofan y pasan con la narcolancha y no hay nadie que tenga una capacidad mínima para pararles. Me han enseñado el tramo del río donde eso ocurre, ¿no? Entonces también están... Pero ¿qué anchura tiene el río en ese tramo? Pues es donde pasa la barcaza, no sé si le suena, es una anchura probablemente de más de 50 metros o... Bueno, ¿que hace falta mucha gente para bloquear una entrada de 50 metros de un río? Hace falta interés. Si hubiera interés, evidentemente, se bloquearía cualquier entrada. Es que pones una cadena de hierro gorda y ya has bloqueado la entrada. Bueno, te vienen todas las asociaciones de derechos humanos y pones una cadena de hierro gorda. No vaya a ser que acabe herido alguno de los que van en la narcolancha. Hace falta interés y no hay interés. Pero hablando de lo anterior a las elecciones, que usted habla del interés del PP en convocar cuándo y como vea para su propio bien, lo que hay que pensar es lo que va a pasar después, no solo en esta, sino también en los generales. Y hay que llegar, yo llego a la convicción de que no se diferencia nada el PP y el PSOE. Es decir, todo el mundo le achaca al PSOE que perdió las elecciones, pero gobierna porque se une con cualquiera, con los mayores enemigos de España, pero se une. Todos le valen bien para gobernar y estar en la poltrona. ¿Y el PP no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo vengo de Puente Genil. Nada más llegar allí hablo con mi concejal, con Toño, y le digo, Toño, ¿aquí cómo está el ayuntamiento? Y dice, mira, aquí gobierna el PP, pero no tiene mayoría. Y digo, ¿y con quién sacan adelante las propuestas, Toño? ¿Y con nosotros o con quién las sacan? Y dice, no, sacan todas las propuestas adelante con Izquierda Unida. Quiero decir, al PP también le valdrá cualquiera para mantener la poltrona, cualquiera. Siempre mirarán por su bien antes de las elecciones para convocar y después de las elecciones. Y la gente yo creo que tiene que tener esto en cuenta. Bueno, ¿a usted le ha sorprendido la convocatoria en Andalucía, doña María? Pues no me sorprendió, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, usted y yo. Yo siempre tuve en el horizonte cronológico que serían en mayo. Y además lo confirmó casi subliminalmente el propio Juanma Moreno cuando dijo en
Bruselas, cuando dijo en Europa, que en mayo iba a estar de campaña y que no podría asistir, por lo tanto, a la reunión del Comité de las Regiones. Entonces yo por eso sospechaba que la fecha elegida iba a ser en el mes de mayo, y que era lo más conveniente en este caso para quien tiene la posibilidad y la potestad de convocar los comicios, que es el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Entiendo que responde a varios factores. Uno de ellos, el hecho de que pasen todos los festivos, fiestas, ferias, Semana Santa, que son de gran tradición en Andalucía, que es la comunidad autónoma que se asoma a esos comicios y que por lo tanto pues serían post todos los eventos, que es también algo que hay que tener en cuenta de cara a la participación y a garantizar pues que la cita se celebre con la mayor participación posible. Y después, por un hecho que creo que pretende amortizar el Partido Popular, o que intenta capitalizar con buen criterio para sus propios intereses, que es el hecho de los éxitos, las victorias que se llevan encadenando desde Extremadura hasta Castilla y León, y que creo que son una tendencia que quiere conservar y que no se diluya en el tiempo, ¿no? A quien menos les convendría es a los candidatos de esa izquierda alternativa que están pugnando por defender su propia identidad como siglas separadas, porque Andalucía puede ser el estacazo definitivo para ellos, y sobre todo para una candidata como María Jesús Montero, que es la candidata elegida por Pedro Sánchez, en una venganza creo que de las más civilinas que he visto y de las más crueles que he visto en política en los últimos años, porque precisamente María Jesús Montero morirá devorada por las alimañas de los suyos propios, en la tierra en la que tuvo tantos problemas, de la que salió medianamente airosa y que probablemente pues acabe con su carrera política. ¿Pero usted cree que si ella no quisiera habría ido de candidata? Bueno, creo que... No veo yo a María Jesús Montero aceptando disciplinadamente una orden. Bueno, pues yo tengo muchas dudas al respecto, y creo honestamente que cuando ella se postuló, en aquel comité, si no me equivoco, que convocaron de urgencia para apoyar al amado líder Pedro Sánchez durante esos días de reflexión en los que todos los españoles estábamos colocando en una tesitura horrible al presidente del gobierno porque su mujer había sido formalmente imputada, ahí María Jesús Montero hizo movimientos que Pedro Sánchez tiene en cuenta, y creo que honestamente es un castigo. No creo que tuviera más opción María Jesús Montero, porque Pedro Sánchez es quien tiene la potestad de destituirla como vicepresidenta y como ministra, por lo cual, bueno, pues creo que es un trágala con una sonrisa, un trágala impuesto, y que María Jesús Montero, insisto, se despeñará en las elecciones andaluzas, en las que creo que el resultado va a ser catastrófico para ella, y será pues es una justicia poética interesante para una candidata que, insisto, nace de la cuna de los ERE de Andalucía, de la mano de las administraciones que empobrecieron a Andalucía hasta las últimas consecuencias, y que ahora vuelve para poner fin allí a su carrera política algunos años después. Pero entonces, aceptando eso, es decir, Sánchez, como María Jesús Montero le ha causado algunos problemas, se la quita de en medio y la manda a comerse el marrón de Andalucía, eso quiere decir que Sánchez tampoco le importa demasiado recuperar o no Andalucía. No, pero es que Sánchez... O sea, manda a alguien que sabe que te va a tener un mal resultado. Como hizo con Alegría en Aragón, como... El candidato de Castilla y León ya dijimos que era una especie de isla en el desierto, como hizo con Gallardo, del que luego se desmarcaron diciendo que no era un candidato de Moncloa, pero lo era en su momento en Extremadura. Sánchez, en mi opinión, y esto es una tesis muy personal, está sacrificando a todos los peones que considera necesarios para su causa, para demostrar de cara a unas elecciones generales que o me presento yo como candidato y me votáis todos a mí,
o esto es una debacle de la izquierda frente a esa extrema izquierda, a esa extrema derecha peligrosísima que es Vox, que no hace más que subir en todas las elecciones. Ese es el relato con el que Pedro Sánchez va a concurrir a las elecciones generales, y le da igual sacrificar a los peones. El mensaje para mí es ese mensaje de Frente Popular que quiere aglutinar él, que estamos viendo que consigue amortizar en términos de fagocitar a todas las marcas a su izquierda, esa extrema izquierda que sí que es peligrosa, y a cambio decir, pues yo soy el único que puede hacer frente a esta amenaza de Vox en ascenso. Pero María, no sé, es su relato, no digo, sí, creo que digo, es la lectura que saco de todo esto. Pero cuando hablamos de sacrificio, ahora te voy a hacer una pregunta, a ver qué opinas tú. Cuando hablamos de sacrificio y castigo para María Jesús Montero, Marisú para los amigos, para Marisú, por lo que va a ser ahí el descalabro electoral, pero a este gobierno le queda año y medio, ¿no? Como mucho, ¿no? Año y medio, sí, 2 años. Tendría que convocar antes del 23 de julio del 27, es evidente. Pues le queda año y medio, 2 años, bien. Después de eso hay un precipicio para muchas de las personas que han participado en este gobierno. Entonces, María Jesús Montero, ahora se va a Andalucía. Sufre un descalabro, como dices tú. Muy bien. Pero por mucho descalabro que sufra, va a quedar como diputada. Hombre, claro. Sueldazo, coche oficial, decir, no despacho. Es que desaparezca que nos gustaría, pero no es que desaparezca. Después del descalabro, ¿va a dimitir? Que eso sí sería un descalabro personal para ella, porque si se queda, ¿qué pena es esa? 4 años cobrando un sueldazo con coche oficial. Sí, pero no hablo de términos de rentabilidad política, que evidentemente la van a obtener, porque al final el Partido Socialista no deja de ser un partido que tiene una estructura, tiene una implantación territorial, tiene una red clientelar. Hay que decir que no es que el descalabro vaya a ser que desaparezca de la faz de la tierra el PSOE en Andalucía, lamentablemente no va a ser esta la lectura, pero sí creo que es un castigo importante, en mi opinión, y para mí lo sería, si tú llegas a ser vicepresidenta primera del gobierno, eres ministra de Hacienda y quedas relegada a ser una diputada andaluza. En términos políticos, esto sí tiene una lectura y tiene un castigo, aunque para ella no sea el ostracismo y el irse a su casa sin cobrar nada, obviamente, estoy de acuerdo contigo, pero que podría ser mayor el castigo, debería serlo. Pero insisto, creo que en términos políticos, de donde está a donde va a pasar, hay un salto cualitativo importante. Claro, pierde relevancia, ¿no? Pierde todo. Pierde influencia, pierde relevancia, pierde presencia, pierde económicamente, pierden muchas cosas, pero sobre todo el papel que ahora mismo juega dentro del Partido Socialista y esa especie de impunidad y de halo de superioridad moral con el que mira todos los días por encima del hombro al resto de diputados en la Cámara de Representación, en el Congreso de los Diputados. Las actitudes de María Jesús Montero son bastante cuestionables. Sí. ¿Qué hay de cierto, hasta donde ustedes saben, en los rumores que apuntan a que la salida de María Jesús Montero irá acompañada de un ascenso de Carlos Cuerpo como superministro económico? Carlos Cuerpo, pero como preparación a un futuro después de Sánchez, o simplemente de momento como superministro económico, como nuevo número 2 del gobierno. Hasta ahora era Marisú Montero la número 2 del gobierno por la parte socialista. Hombre, evidentemente yo no estoy en la cabeza de estos tipos porque no me llega, no alcanzo a la cabeza de Pedro Sánchez lo que pueda haber ahí dentro, pero evidentemente necesitan crear cuanto antes figuras que tengan un impacto y cierta relevancia si quieren salir del pozo en el que están metidos. Porque si perteneces al equipo cercano a la familia política de Sánchez, tienes que parecerte mucho a Sánchez, por lo tanto no hay, pero intentarán con todos sus medios, y tienen mucho dinero para hacerlo, crear una superestrella al estilo de un equipo de fútbol que está pasándolo mal y el presidente se le ocurre gastar los millones y traer a un tipo que pueda cambiar la cara, ¿no? Me imagino que será el plan, crear algo a través de todos sus medios, que como digo tienen mucho dinero, crear algo que tenga cierto impacto y devuelva la confianza a los suyos, pero vamos, los suyos, que cada vez son menos, gracias a Dios, aunque todavía hay muchos, los que son convencidos, pues da igual a quién les traigas, porque esos, si siguen votando al PSOE después de todo lo que ha pasado, ¿qué más da a quién les traigas? ¿Qué más da que se llame Pepe, que Juan? Que intentarán que los que no están tan convencidos no se vayan en masa, como parece que está ocurriendo desde las elecciones de Aragón, desde las elecciones de Castilla, León, desde las elecciones de Extremadura, ¿no?
Tiene visos de materializarse y de ser uno de los nombres, bueno, hay dos en realidad los que maneja Moncloa para sustituir a María Jesús Montero, los que más suenan hasta el momento, que son el señor Carlos Cuerpo y la señora Elma Saiz. Yo lo de la señora Elma Saiz lo veo un poco más crudo. Carlos Cuerpo tiene un perfil que Moncloa ha encumbrado en las últimas semanas, tiene más visibilidad, ha tenido bastante protagonismo en el asunto de las medidas anticrisis después de estallar el conflicto en Irán. Se le ha visto comparecer más habitualmente y además es un perfil técnico, un perfil más tecnócrata, más funcionarial, si se quiere, y menos político, que quizás llevarían a Sánchez a pensar en él como doble ministro, como superministro, como sea que le encumbren de Economía y Hacienda. Aunque es verdad que en Moncloa también hay voces que dicen que Sánchez no es muy partidario de aglutinar carteras. Hombre, voces que igual ignoran la situación del triministro Félix Bolaños, que acumula nada menos que 3. Tiene posibilidades de que el señor Carlos Cuerpo sea y quien asuma esta misión después de la salida de María Jesús Montero, que hasta las elecciones va a seguir conservando el acta como diputada nacional. Y que además tendría un titular interesante para Moncloa, que está ahí enrocada y enquistada en no presentar presupuestos desde hace 4 legislaturas, y quizás a lo mejor el asunto de que entre Carlos Cuerpo en escena les dé también una prórroga, un balón de oxígeno para seguir explicando o dilatando con explicaciones que ya no tienen ningún sentido el hecho de que no haya ya unas cuentas públicas sobre la mesa, al menos para debatir en sede parlamentaria. Luego ya que salgan aprobadas o no, esto es un brindis al sol. Sí, con el PSOE piensa mal y acertarás, y eso es, evidentemente, la táctica puede ser esa que tú dices, es decir, es que acaba de llegar este hombre, pues vamos a darle el tiempo necesario para que se acople a su nuevo destino, y al final es siempre ganar tiempo. Sí, porque al final los 100 días de gracia, ¿no? 100 días, bueno, pues para evaluar la cartera, bueno, pues ya tenemos ahí 3 meses y pico fuera. Nos metemos en vacaciones de verano. Julio y agosto la gente está a otras cosas y tal. Septiembre, bueno, entre que reactivamos el curso político, nos metemos otra vez en diciembre sin cuentas públicas, ¿no? Claro. Sí, que todo lo que hacen lo hacen. El problema de este gobierno es que no estamos acostumbrados, yo creo, y fíjate que ha habido malos políticos siempre, ¿no? Y buenos políticos, ha habido de todo, pero es que ahora no hay, ahora en el gobierno solo hay malos políticos, y me atrevería a decir que mala gente, Entonces, lo que piensa un ciudadano medio y normal, que tiene un negocio, que lo saca adelante, que va a trabajar y vuelve, pues siempre son pensamientos razonables, es decir, son políticos, miran por lo suyo, pero siempre tienen un área de mirar por lo de todos también, ¿no? El problema es que ya no. Lo que piensa el ciudadano normal y lo que piensa el político que está al frente de la toma de decisiones, entre estos dos pensamientos hay océanos de distancia. Es decir, tú estás pensando que siempre hay un resquicio en el que se acuerdan de ti, y no se acuerdan de ti para nada. Se van a acordar de qué es lo mejor para sobrevivir otro año. ¿Cómo podemos explicar que no tenemos cuentas durante otro año? Vamos a crear un superministro, vamos a crear una... Se nos ha ido la que debía hacer las cuentas, vaya mala suerte, tenemos este nuevo, ahora tiene que tener su tiempo y siempre pensando en sobrevivir otro añito más, en tener el coche oficial otro añito más, la poltrona otro añito más. El carnicero del barrio les da exactamente igual, no hay océanos de distancia ya entre lo que piensa el carnicero y lo que piensa el político. Desprecian al carnicero del barrio, sí. Solo les gustan los carniceros iraníes. Sí. Correcto. Y mira que la comparación es macabra, pero dicen que ahora en los misiles va la cara de este hombre de agradecimiento, pero ¿eso es verdad o es un...? Es verdad, lo han difundido los medios de comunicación iraníes. Me parecería ya, vamos, o sea... Sí, ha salido en un medio iraní. Cada uno elige sus amigos, ¿no? Bueno... Y este señor, pues oye, ha elegido los suyos. Ha escogido los suyos. La pena es que nos embarque al resto con sus nefastas decisiones en este tipo de posiciones, ¿no? Bueno, por cerrar un poco el tema de Andalucía, antes de cambiar y pasar al tema de Irán, ¿alguna duda de que si adelantan elecciones es porque piensan que tienen razonablemente asegurada la reválida de la mayoría absoluta? Yo creo que con esto se les presenta un poquito mejor.
creo que en Génova habrán hecho sus tracking internos, como hacen todas las formaciones, que en este caso eran ellos los que tenían la posibilidad de convocar en un momento o en otro, de elegir la fecha, de adelantar o de no adelantar los comicios, y que han jugado sus cartas, ¿no? Creo que se les da bien esa fecha por las razones que decía antes, y porque además creo que si la mayoría absoluta corría un cierto riesgo hasta la fecha, y considero honestamente que en los últimos meses, sin hacer grandes cuestiones, sin hacer grandes cosas, Juanma Moreno sí ha sabido mantenerse muy alineado dentro del carril y ser muy prudente, gestionó bien el tema de los cribados, no les salió bien a los enemigos. El tema de Adamuz creo que fue un ejemplo de gestión que estuvo razonablemente bien orientada, y sobre todo su presencia en los primeros momentos, o desde los primeros momentos, también tuvo una lectura muy positiva, y se reflejó así además en el funeral que se organizó en Huelva por las víctimas. Bueno, creo que en los temas, digamos, más escabrosos o espinosos de esta última parte de su mandato ha estado correcto, y creo que quieren aprovechar también esa situación, y la posibilidad de que se cierren los pactos con Vox en las 3 comunidades autónomas en los próximos días, semanas, en las próximas fechas, ¿no? Si no se cierran, entiendo que el argumento será: necesitamos una mayoría absoluta para no estar dependiendo de pactos. Si los cierran, creo que será una ocasión magnífica para vender efectivamente, desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista político, de, bueno, si no hay mayoría absoluta, no os preocupéis, es evidente que la derecha tiene fuerza suficiente para conformar gobierno, como ya lo hizo en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, ¿no? Creo que hay opción de interpretar en función de una u otra cosa como más convenga, o como más ajustados a la realidad. Decía don Luis antes de la tertulia que podría ser una estrategia precisamente el no llegar a un pacto en Extremadura, ¿no? Para intentar venderlo, pues como lo que acabas de decir tú, la única solución es que a mí no se me ocurre otro enfoque, ¿no? Todos a nosotros. Bueno, sea como sea, el PP está pensando en el PP, y si ha escogido esa fecha es porque cree que es lo mejor para el PP, y le da igual las estrategias del resto, porque llevamos una campaña periodística de un año entero quejándose de la estrategia de Vox, diciendo permanentemente con ese eslogan de que Vox era el socio de Sánchez, el mejor socio de Sánchez, y que beneficiaba a Sánchez, cuando en toda nuestra historia democrática no ha habido nunca un bloque político en el que no estuviera el PSOE, como en la actual, que estuviera por encima de 200 diputados. Es decir, que cuando Vox está muy fuerte es cuando más cerca estamos de arrasar todo lo que se parezca al socialismo. Y como estamos en las elecciones andaluzas, hay que recordar que después de años y años y años de corrupción y miseria moral en Andalucía, el PP nunca pudo ganar el gobierno al PSOE en Andalucía hasta que apareció Vox. Hasta que apareció Vox. Y en las primeras elecciones donde entra Vox, es la primera vez en décadas que el socialismo no gobierna en Andalucía. El PP lo venderá de otra forma, dirá que la estrategia beneficia a Pedro Sánchez. Bueno, allá ellos. Yo eso, lo que sí sé, porque es mi trabajo ahora, porque viajo, conozco, en año y medio he estado casi en 40 provincias, yo palpo a la gente en la calle, creo que eso es muy importante, más allá de los periódicos y las encuestas, que bueno, luego acertarán más o menos, pero se palpa a la gente en la calle, y la comparación con la Andalucía de hace 2 años a la de este año, la semana pasada, como os digo, estuve en barrios difíciles, estuve en Ciudad Jardín, en Córdoba, estuve en Zorramate, estuve en Su Eminencia, en Sevilla, y yo os digo que... ¿Su Eminencia? Sí, Su Eminencia es un barrio, es una calle dentro de un barrio, dentro de un distrito bastante perjudicado, que bueno, para que te hagas una idea, la calle es toda llena de comercios, ¿verdad? Pues los comercios, el 90% de los comercios ya no abren de tarde. A partir de que cae la noche se van todos a su casa por miedo, no vende nadie porque nadie va por la calle. El 90% carnicerías, peluquerías están obligadas a cerrar a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya no puede abrir nadie por el miedo que tienen a lo que está sucediendo en esa calle, peleas, reyertas, machetes, y los clientes no van a la calle. La calle se llama Su Eminencia, la hemos recorrido junto a Manolo y junto a Reyes, toda la calle de arriba abajo, y le voy a decir una cosa. No es normal, la gente suele tener bastante miedo a acercarse a alguien de Vox, porque ya sabes, el estigma, si me acerco a ti luego la gente del barrio me va a decir o voy a tener peligro a
a una comerciante que había hecho un vídeo con nosotros, hablando con nosotros, le habían puesto un colchón en la puerta y le habían prendido fuego. Entonces la gente tiene miedo, porque del otro lado hay mucha violencia. Durante la subida de toda la calle no fueron una ni dos, fueron decenas de personas las que me pararon a mí, a Reyes y a Manolo para hablar con nosotros. Es decir, la gente está perdiendo el miedo y la gente está harta. Y eso yo lo palpo en la calle. La gente está perdiendo, y no es normal que tanta gente se acerque a ti a decir, oiga, estamos desesperados. Es que cuando vives ya en ese grado de tensión y de temor, ¿no?, que tú describes, y no es el único caso, hemos visto Torre Pacheco, hemos visto muchos precedentes estos últimos meses, en verano, es decir, cuando ya estás en esa tesitura de, es que aunque no hable voy a estar en riesgo, o puedo estar en riesgo, o tengo esto a la puerta de mi casa y demás, al final es mucho más lo que puedes ganar diciéndolo y denunciándolo, de lo que puedes, ¿no?, conservar callando, porque al final pues todo esto pues sigue escalando, y si nadie le da voz al final acaba comiendo, ¿no? Bueno, por la tarde ni por la mañana ya, claro, por eso lo digo, que si no se denuncia y demás. Yo lo único que creo es que en este momento en el que Vox, y ahí desconozco cuál es la operativa interna del partido y los motivos que tendrán, que seguro que los tienen, pero si no me equivoco hay un comité, un congreso, algo de Vox convocado en las próximas semanas, o algo sobre ideas, o he leído algo al respecto, igual estoy equivocada. Yo, como no estoy con los internos del partido, no lo sé. Bueno, yo lo que creo es que ahora mismo, por lo que sea, hay una campaña que esa es la que no tengo totalmente controlada, desde una parte o un segmento de descontentos de Vox, o pero el Congreso que piden los... Sí, bueno, que me refiero. Vale. No sé si está convocado o no, o hay una demanda. Bien, yo ahí creo, honestamente, y lo digo con todo el análisis objetivo desde fuera, por eso lo digo, con la perspectiva de no conocer cuál es la realidad o la salud interna de la formación, que una formación que en este momento podría, si extrapolamos los resultados de Extremadura, de Aragón y de Castilla y León, y los que pueda obtener en Andalucía, que no creo que sean muy distintos o peores, ¿no?, se mantendrán en la tendencia. Que podría tener ahora mismo 70 escaños. Podríamos estar hablando de que según quizás las encuestas, sí, a entre unas 65 generales o 70, 70 escaños. 4 millones de votantes, ¿no? Porque veníamos de 3, con este crecimiento podrían ser 4 millones de votantes. Que la formación esté atenazada, no sé, chantajeada, presionada, no sé cuál es la palabra adecuada para usar, por un grupo de personas disidentes que montan una web paralela, que son 2.000 firmantes, de los cuales creo que hay 100 y pico, que son los que ponen nombre y apellidos. Creo que Vox ahí no debería caer en la trampa. No, pero de entrar en la discusión y tal. Sí. Insisto, quiero decir, porque al final es un elemento más de desestabilización interna o de disidencia controlada, o de lo que... Ahí no nos equivoquemos. Los 7, 10, 12 revotados de Vox, esos no son ningún tipo de problema, ni hacen ningún tipo de ruido, porque realmente a nadie les importa un soberano pepino el asunto. El problema es los 300 medios de comunicación afines al PP y al PSOE que se dedican a amplificar ese supuesto ruido. Por eso digo que en este momento creo que hay que ser inteligentes, y que en este momento, claro, estoy de acuerdo con usted. Es obvio cuál es la estrategia o la intención o el interés, ¿no? Decías que ahora nos daban por encima de 70, efectivamente. Diputados. Bueno, no, lo que he visto en las encuestas es que, extrapolando un poco la tendencia, que serían sobre 70 escaños, que a lo mejor son 68. Bueno, da igual. Pero bueno, quiero decir que más o menos que está por ahí. Cuando a mí me nombran portavoz nacional, que es hace año y medio, que se crea una nueva estrategia de portavocías nacionales que tienen voz en cada uno de los sectores de las áreas en las que se crea, ¿no? El portal de Electomanía nos daba 26 diputados. Ahora ya nos da por encima de 70. ¿Quién convoca un congreso con un partido así? Los más viejos del lugar, yo soy nuevo en el lugar, pero los más viejos del lugar me dicen que nunca el partido había estado tan cohesionado. Nunca había estado tan cohesionado. Y todos los ataques que llegan de fuera. Aquí esto es un equipo, si no sabes. Yo he jugado baloncesto toda mi vida. Y
luego he participado en grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional. He jugado en equipo toda mi vida. Esto es muy sencillo. Aquí hay un equipo, tienes un tirador muy bueno, mete 30 puntos, pero a lo mejor no ganas ni un partido. El entrenador decide que hoy cambiamos y jugamos más por dentro. Vamos a jugar más con los postes, más con los pivots. El tirador tiene que acoplarse a eso. Si el tirador sale y no para de tirar, hay que sentarlo en el banquillo y decirle, no vamos a jugar a esto hoy. Si una vez en el banquillo va a la rueda de prensa y critica al entrenador y critica al equipo, hay que invitarle a salirse del equipo. Esto lo entiende hasta un niño. Aquí jugamos en equipo y el que no sepa jugar, pues no puede jugar, ya está. Pues aquí jugamos en equipo con los anunciantes. Así que hacemos una pausa publicitaria y cambiamos de tema. Vamos con Irán. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. ¿Vale? ¿Y te despliegue, mamá? No, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Pozo Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. El Teatro de la Zarzuela presenta Jugar con Fuego de Francisco Asenjo Barbieri. Malentendidos, medias verdades y completas mentiras pondrán en peligro el triunfo del amor. Con dirección musical de Álvaro Albiac, escena de Marina Boyaín y 2 repartos de primeras figuras. Del 25 de marzo al 12 de abril en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Esta Semana Santa vívela en la provincia de Valladolid. Procesiones que sobrecogen siglos de historia y algunas de las celebraciones más importantes de España. Valladolid, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas o Peñafiel. Y la esencia de nuestros pueblos, cada paso cuenta una historia. Ven esta Semana Santa a la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción. Diputación de Valladolid. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift, el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, vamos con Irán, donde en los últimos 2-3 días pues ha habido toda una serie de desarrollos que apuntan a la posibilidad de que la guerra se termine. ¿A qué desarrollos me refiero? Bueno, ha habido cruces de declaraciones desde que empezó la guerra de Irán, pues todos los del mundo, pero hace un par de días Sánchez dice: doy 48 horas a Irán para que abra el estrecho de Hormuz. Si no lo hace, me cargo todas las centrales eléctricas iraníes. Además, Estados Unidos lo puede hacer de forma bastante limpia porque cuenta con una cosa que se llama bombas de grafito que te permiten tirar filamentos de grafito sobre un área y entonces provocas cortocircuitos que lo que hacen es interrumpir el fluido eléctrico sin dañar en exceso la central, con lo cual pues en unos días se puede reparar y tal, pero por lo pronto dejas al país a oscuras. Irán respondió desafiante: pues si me atacan las infraestructuras, entonces cierro Hormuz para siempre y además ataco las desalinizadoras de los países cercanos. Pero el caso es que al día siguiente, cuando todavía no ha vencido el ultimátum, sale Trump otra vez y dice: bueno, que doy otros 5 días a Irán.
porque las conversaciones que estamos teniendo van por buen camino. Entonces los iraníes contestan: mentira, no estamos haciendo ninguna conversación, no te estamos teniendo ninguna conversación, eso es falso, no hay negociaciones. Y entonces Al Jazeera, citando fuentes iraníes, confirma que efectivamente están negociando. Y no solo eso, que están negociando a través de Turquía y de Egipto. Y además salta la noticia de que el presidente del Parlamento iraní ha viajado hasta Pakistán por invitación de Pakistán para reunirse con un enviado estadounidense. Luego, Trump tenía razón en lo que estaba diciendo de que había negociaciones, pero nadie sabe exactamente cuál va a ser el siguiente paso. Porque el ultimátum de 5 días nuevo que ha dado Trump vence justo cuando cierren los mercados el viernes. Y eso, pues a lo mejor es indicio de que hay ataque el fin de semana contra las centrales eléctricas iraníes en caso de que no se alcanzara un acuerdo esta semana. La verdad es que, bueno, se abre la puerta a la esperanza de una solución, de una rendición de Irán, pero tampoco estamos muy seguros, ¿no? Yo, varias cosas que decir. Una, que el mundo es un mundo mejor sin determinada gente, sobre todo gente capaz de masacrar a su propio pueblo. El mundo es un mundo mejor. Luego, otra cosa es cómo logremos quitarnos de encima eso, porque la gente a veces pide una pulcritud que es imposible. A veces la vida es una decisión entre lo malo y lo menos malo, no entre lo bueno y lo malo. Trump le critica mucho, hay que criticarle, no hay por qué no criticarle, de hecho es un tipo en sus declaraciones muy bravucón, pero yo creo que ha entendido algo que es un error norteamericano de las últimas décadas, que es que iban a un sitio, dejaban aquello para cocheras, luego se iban, y cuando se iban aquello quedaba a la mano de Dios, y pasaba lo que pasaba. Luego en la reconstrucción, que ni había reconstrucción ni nada, y el primer tirano que pasaba por allí, o la primera facción yihadista que pasaba por allí, se hacía con el poder. Yo creo que Trump ha entendido esto, es más inteligente de lo que la gente piensa. Esto ya lo ha puesto en práctica en Venezuela. La manera en la que está llevando la transformación del país no tiene nada que ver con llegar, pegar 4 tiros e irse, sino tiene que ver con permanecer allí hasta que se logren, sin un enfrentamiento civil, una serie de condiciones propias de la libertad y de lo que debe ser la prosperidad y la libertad de un pueblo, y que en Irán también ha entendido eso. Y luego, otra cosa que últimamente nos tenía muy comida la cabeza con eso, que era que ya había demasiados países potentes militarmente, que Estados Unidos había quedado como agazapado, y con Rusia y con Irán hemos descubierto que había más mito que realidad. ¿Por qué? Y lo hemos descubierto con Trump porque es el primer presidente que no tiene solo palabras, que tiene hechos, que ha pasado a la acción, que sabe que la historia se mueve por acciones, no por palabras, no por conferencias de paz. Por mucho que las conferencias de paz tengan un nombre precioso, sales de una conferencia de paz con Macron, con el de Canadá y con el otro, y se sigue masacrando a la gente en esos países, ya está. Y tú te llevas tu medalla y tu fotografía, pero en el país se sigue masacrando a la gente. El mundo se mueve con acciones, no con conferencias de paz ni con discursos. No sé si María está de acuerdo con esto. Pero vamos, totalmente. De hecho, es sorprendente que cuando estalla un conflicto de esta magnitud, mucha gente se pregunte por qué. ¿Por qué no otros presidentes que, aunque tenían el mantra o la etiqueta de ser como más pacifistas, como Obama, que recibió el Nobel anticipadamente, ex ante, después resulta que inició más guerras de las que había iniciado Trump en las 2 legislaturas que lleva al frente de la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que hay que entender, con independencia de lo histriónico del personaje, de la mayor o menor simpatía que profese la gente por él, o que él transmita, porque al final es verdad que Trump, en cuanto a lo que son formas diplomáticas, no las tiene, no es un diplomático convencional, ¿no? Él dice lo que piensa, sin filtros, o lo que cree sin filtros, y eso nos gusta. Es complicado casar eso con una imagen pública. A mí me encanta. A ti sí, o sea, pero... es lo que me gusta de él, su faceta Homer Simpson. Claro, pero me refiero a que en general, como la gente y la sociedad y el mundo, tal y como lo conocemos, está acostumbrado a que le maquillen, le den todo muy edulcoradito, todo muy bien vestido, todo muy, pues no resulta amable o agradable o comprensible en ocasiones, pero Trump es un hombre de negocios. Entonces, cuando Trump hace una apuesta o invierte su tiempo, su atención, sus recursos en un objetivo,
entiendo que es que quiere recibir un rédito a cambio, ¿no? Lógicamente, porque es un hombre pragmático desde ese punto de vista, ¿no? Y además se da una circunstancia, en el caso de Trump, que no se da siempre en los presidentes de los países occidentales, o en la mayoría de las ocasiones no se da, es una rara avis también en este aspecto, y es que Trump, les guste o no les guste a sus partidarios o detractores, más bien a sus detractores, es un hombre que no necesita estar en política para ganar dinero. Su objetivo no es ganar dinero en política, porque él ya venía con un imperio, con una fortuna y con unas casas muy superiores, ¿no?, a las aspiraciones que pueden prestarle a otros presidentes o a otros perfiles la posibilidad de llegar al cargo. De hecho, ha renunciado a su sueldo de presidente en la anterior legislatura y en esta. Claro, y ¿por qué? Porque no lo necesita. Es decir, o sea, Trump no vive de ser presidente de los Estados Unidos. Su objetivo no era ser presidente de los Estados Unidos para alcanzar estatus, ni riqueza, ni popularidad. O sea, él ya tenía todo eso. De hecho, le complica en su vida cómoda de magnate multimillonario histriónico que hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Esto le complica porque es evidente, ¿no? Que no es agradable. Y en términos con el tema de Irán, Irán es no más que la pieza de un puzzle que comenzó con la intervención de Trump en Venezuela, que tiene todo el sentido entrar ahora en Irán, y que esto ha tenido una repercusión directa con lo que está pasando en Cuba, ¿no? Al final es un eje del mal que estaba triangulado con el apoyo indirecto, llámese indirecto, de Rusia, China, ese eje que estaba conformado Irán, Venezuela, Cuba, que ya molestaba, ¿no?, en la esfera geoestratégica internacional, probablemente a Estados Unidos, pero probablemente a Estados Unidos como, digamos, punta de lanza del mundo occidental y de las sociedades libres, ¿no? Y esto ya se estaba enquistando demasiado, ya tenían demasiado poder. Negaban aquellos que recordaban y evocaban el no a la guerra, la foto de las Azores y todo aquello que les conviene desde el punto de vista electoral, aunque no han conseguido tampoco su objetivo en sede doméstica. Recordaban el hecho de que cuando se propuso o se justificó la invasión de Irak era por la existencia de una serie de armamentos peligrosos, de armas de destrucción masiva. Exacto. Entonces, ahora replicaban esto y decían, no hay misiles, no hay armas nucleares. Hombre, pues no sé, a lo mejor el aviso de Irán con la base de Diego García y lo que ha pasado en los últimos días le da bastante la razón a Trump de, oye, es que todos estabais en el objetivo o en el punto de mira de Irán, que si le da un botoncito llega hasta, en el caso de España, a Valencia o a Baleares o a alguna parte de Barcelona. Es decir, oiga, desde me está el usted norte contando... de Irán se alcanza a Barcelona con uno de los misiles. Entonces esto ha sido un punto de inflexión importante porque ha avalado la tesis de Trump y por lo tanto no le deja, coloquialmente me lo van a permitir, con el culo al aire desde el punto de vista del relato armamentístico. Y luego una cuestión que creo que se añade y que es importante y que Irán no había calculado al comienzo del conflicto. Irán estimaba incrementar, una vez destruidas todas sus posiciones y todos sus efectivos desde tierra, mar y aire, porque la armada prácticamente está hundida, el sistema de lanzamiento de misiles prácticamente desactivado, se cargaron a la cúpula de del régimen, sí. Se reunieron 80 señores para elegir un nuevo líder, se los vuelven a cargar y ahora ya no hay nadie que quiera ser líder de nada en Irán, con lo cual también tienen un problema de liderazgo interno que es importante. Es decir, o sea, se han producido movimientos tectónicos que sí que tienen una consecuencia. Y el estrecho de Hormuz además ha sido un punto clave en esta actuación, entre otras cosas porque el estrecho de Hormuz, que tiene 33 kilómetros de ancho, es muy estrecho en realidad, hace gala a su nombre, tiene o pertenece a Irán y a Omán. Son los que tienen aguas territoriales en ese estrecho, que como no tiene el ancho suficiente, por lo tanto, no se pueden considerar aguas internacionales, ninguna parte de ellas. Pero el derecho internacional, que prevé este tipo de anomalías o de excepciones, ¿no?, de poco calaje, lo que establece es que todo aquel barco, nave, buque, que tenga que cruzar de manera estratégica ese estrecho, que no sea un riesgo para ninguno de los dos países ribereños, es decir, para Irán y Omán,
y los transportes no lo son, otra cosa es que hablemos de barcos de guerra. Evidentemente ahí no le vas a abrir, ¿no?, el pabellón o el espacio a los buques de pabellón enemigo, pero los buques que tienen que transportar crudo, que tienen que transportar mercancías, que tienen que poder pasar durante todo el conflicto de manera libre, porque no son un riesgo, insisto, para ninguno de los dos países. ¿Qué hizo Irán? Sembrar todo de minas. Dinamitar, por lo tanto, esa legalidad internacional que le preocupa tanto a esos amigos de los iraníes que dicen que hay que preservar la legalidad internacional, que en realidad no ha actuado ni ha hecho acto de presencia mientras el régimen de los ayatolás estaba dinamitando a su propia población durante 50 o 60 años, ¿no? O sea, en esa hipocresía nos movemos. Y ese bloqueo del estrecho de Hormuz ha hecho que se muevan las piezas desde el punto de vista de lo que llamaban el cinturón de fuego de Irán en torno a Israel. Ahora ya hace varios días, casi semanas diría yo, que no se conoce nada sobre los ataques hutíes desaparecidos. Hamás, que fue el primer eje de esta actuación dinamitado por Israel, Hezbollah dinamitado por Israel, es decir, que allí realmente no tienen amigos o aliados ya que estratégicamente y a través de la actuación en tierra o sobre el terreno, con la bota sobre el terreno, puedan hacer daño a Israel, que es el aliado de Estados Unidos. De ahí que la estrategia conjunta Israel-Estados Unidos, aunque impopular, esté resultando muy efectiva, haya acabado arrastrando hasta a 20 países que se han unido, ¿no?, a esa estrategia de derrocar al régimen iraní. Entre ellos veíamos el otro día el encuentro con la presidenta de Japón, que también es un punto importante, y ya vemos además como en las últimas horas hay reportes de que Emiratos Árabes y Arabia Saudí podrían dar un paso al frente en la guerra contra Irán. Y si esto sucede, y tiene todo el sentido que suceda, que los propios regímenes teocráticos suníes de la zona apoyen la estrategia de Estados Unidos e Israel contra sus enemigos chiitas de Irán, el conflicto quizás ya pase a una fase final de evacuación. O sea que yo lo de subestimar a Trump y tratarlo como un mono con pistolas y que parece que no tiene ni idea de lo que hace y que vaya a lo loco a bombardear porque hay uno de su gobierno, de su gabinete, que se le ocurre de repente la idea, yo creo que hay que entender que cuando Israel empieza esa ofensiva contra Hamás con apoyo estadounidense, lo hace para desactivar uno de los puntos clave o críticos que podrían ralentizar o que podrían perjudicar la ofensiva contra Irán de Israel sobre el terreno, teniendo en cuenta lo que iba a venir después. El resumen de este speech de María tan acertado, el resumen es el mundo un mundo mejor después de las conferencias de paz de Trudeau, Macron y Obama? No. Pero vamos. ¿Será un mundo mejor para los venezolanos después de Trump? Pregúntenle a los venezolanos. ¿Será un mundo mejor para los persas después de Trump? Si todo va como parece que va, bueno, ahí están celebrando en todos los países los que han logrado salirse de aquel régimen, ¿no? ¿Será un mundo mejor para los cubanos si todo va como parece que va a ir en Cuba? Hombre, para Pablo Iglesias, que se ha ido a Cuba ahora y para su mensaje político, no. Pero para las jineteras de 15 años que tienen que ofrecerse en los hoteles a los turistas sexualmente, probablemente sí. Entonces, las acciones de este presidente probablemente dejen un mundo mejor del que se encontró. Y eso es lo que le tenemos que pedir a un gobernante. Y eso es lo que le tenemos que pedir a un gobernante. Porque los discursos son discursos. Y yo creo que lo has dibujado perfectamente, es decir, desde el principio hasta el final, lo que se pretende conseguir al final será para los persas mejor. Y yo creo que sí, que será bastante mejor. Hombre, teniendo en cuenta que recibían con aplausos los bombardeos extranjeros, digo yo que muy mal tiene que estar un pueblo, claro, muy mal, para aplaudir que un tercer estado les bombardee, es decir, con el objetivo con el que ellos, que se habían levantado además en armas, y lo digo no en armas literalmente, pero sí en armas contra el régimen, unas semanas antes, y que llevaban agitando las calles con esas protestas civiles, con esas revoluciones y esas manifestaciones en las que incluso se asesinaba indiscriminadamente a los manifestantes, o se les remataba una vez ingresados en los centros hospitalarios de Teherán y de otras zonas. Creo
que desde luego algo nos debería hacer reflexionar al resto del mundo, que desde aquí, desde la comodidad de nuestra casa, desde la seguridad de la que todavía disfrutamos, aunque en muchas ocasiones no seamos conscientes de lo leve y de lo delicada que es la línea que nos la permite disfrutar, pues analizamos las cosas que pasan en otros lugares. Y cuando tú ves a un pueblo que pide por favor que entre la caballería y que llegue Trump con los misiles o con las bombas o con lo que sea, pues es evidente que muy mal tienen que estar allí. Como anécdota de humor a eso que dices, de que pedían efectivamente se pedía allí en el país, hay un vídeo que ha circulado y se ha hecho viral, que no sé si está grabado en Cuba o en Miami, no lo sé, pero es un cubano evidentemente que hace un vídeo y que se queja y le dice a Trump, como dicen ellos, Trump, que nos toca a nosotros, por favor, que no se nos cuele nadie, véngase usted para acá, que nos toca a nosotros, véngase. Como el propio pueblo le dice a Trump, ven, haz lo que tengas que hacer, pero líbranos de esto, por favor, líbranos de esto. Y sale el cubano diciendo que no se nos cuele nadie después de Irán, que es que le toca a Cuba, que nosotros estamos aquí recogiditos y en la cola esperando a que esto suceda, ¿sabes? ¿Ustedes creen entonces que la misión de comunistas de distintos países, entre ellos Pablo Iglesias y Jeremy Corbyn, que ha ido a Cuba, no va a disuadir a Trump? Eso, bueno, la misión es obscena, moralmente obscena, teniendo en cuenta cómo está Cuba, que esos tipos vayan a pasearse como si fueran a un zoológico. No, perdona, y a alojarse en un hotel de 5 estrellas, que me parece repugnante. Con la sanidad privada, que es la que pueden hacer ellos, esos dos grandes hospitales que tienen me parece. Pagando, claro. Es reírse en la cara de los cubanos, es de la gente que no llega a comer un bocado a lo largo del día. Exacto. Y que vayan allí y digan, bueno, la situación está mal, pero no tanto como os la pintan. Hombre, no, para ti que vas en avión y que vas en primera y que llegas y te alojas en un hotel de 5 estrellas, probablemente la situación en Cuba no sea tan dramática, ¿no? Claro, pero es que no estamos hablando de ti. Me decía la recepcionista cubana del hotel donde estuvimos en Nueva York, me decía, sí, yo aquí trabajo de 9 a 5, trabajo muchas horas, sí, me cuesta pagar el piso, pero yo voy al supermercado y escojo lo que quiero comer, escojo lo que quiero leer, entre cientos de libros, entre cientos de productos. Luego, con mi poquito dinero y mi humildad, tengo mi huertito urbano que es mío, es mi propiedad privada, la cuido como si fuera un tesoro, porque yo nunca tuve nada mío. Y aquí tengo un huertito y me salgo allí a Staten Island y tengo mi huertito, tengo mi propiedad privada, lo he conseguido yo con mi esfuerzo. ¿Cómo van a compararme esta vida con la que yo viví en Cuba? ¿Quién va a defender? Me decía, los jóvenes europeos que defienden esto es porque lo han vivido y sufrido. Yo aquí estoy de 9 a 5 en este hotel, muy bien, pero me he ganado mi dinero, escojo mi libro, escojo mi plato y también tengo una propiedad privada que no había soñado nunca con ella. O sea, por favor. Y puedo prosperar. Claro. Quiere decir que desde ahí puede acceder a otro mercado laboral, puede seguir formándose, puede tener una serie de cuestiones que en Cuba estaban totalmente topadas. Sabe que sus hijos van a tener una vida muchísimo mejor. Pero ¿quién huye en una balsa? Y hemos visto el drama de los balseros, como vemos el drama de otros ciudadanos de regímenes comunistas, que curiosamente siempre salen de un lado del muro a otro lado del muro, nunca a la inversa. Yo no he visto nadie que diga, bueno, salvo que pertenezcas al régimen y a la cúpula del régimen y que por lo tanto te beneficies de la pobreza y de la miseria de aquellos a los que estás exprimiendo para ser rico tú, ¿no? Salvo de esa excepción, porque yo no conozco ningún líder de ningún país comunista históricamente que haya sido pobre. O sea, todos tienen unas fortunas insultantes. Todos. No hay una excepción. Y ni el más pobre de la península de la Florida se tira al mar de verdad, entre tiburones y para llegar a Cuba. Cuba. Te cruces a través de, hasta Miami intentando llegar en una balsa para huir de Cuba. Exacto. Hombre, muy sintomático de que en Cuba las cosas van bien. No, que dice Pablo creo Iglesias yo, creo yo. Bueno, pues sabe a ver si se coge la próxima cubana. Vez la balsa y sale desde las costas españolas en balsa para llegar a Cuba, que eso sí que es una flotilla, lo otro es un postureo. Al final, para ver dónde está el bien y dónde está el mal, hay que ver de dónde huye la gente y hacia dónde huye, ¿no? Claro. O sea, el muro que separaba las dos Alemanías, pues era uno. Pero, oiga, qué casualidad que solo se cruzaba hacia un lado. Eso. El paraíso comunista, que es el único paraíso en el que tienes que levantar muros para que la gente no salga huyendo. Claro. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hacer un pinchazo, una entrevista telefónica con dos buenos amigos, los Meconios. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad.
Buenos días, Juan. Buenos días, Alicia. ¿Te pongo lo de siempre? Sí, unos filetes de lomo extratierno, porfa. Para 3. Bueno, no, para 4. ¿Igual el leído este despliegue o No, es que hoy tenemos visita. ¿Papá? ¿Me vais a dejar pasar? Bueno, es que es una historia un poquito larga. El Poz Extratiernos. Siempre hay espacio para la ternura. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Sergio y a don Mario, o a don Mario y a don Sergio. Bueno, a Sergio y Mario, que ustedes por esos nombres pues a lo mejor no les conocen, pero si digo los meconios, pues sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy buenos días. Encantados de estar aquí. El otro día tuve el placer de coincidir con los meconios en la presentación del último libro de Isaac Parejo, infoblogger, Manual de Resistencia Facha, que fue el pasado viernes en la sala Oh My Club. Y allí estaban los meconios actuando y bueno, pues tuve el placer de volver a encontrarme con ellos. ¿Cómo va esa vida, queridos meconios? Bueno, pues muy bien, últimamente muy activos, la verdad, en cuanto a actuaciones, conciertos, y el otro día la verdad es que fue un placer saludarte, además coincidiendo en la presentación del libro de Infoblogger, que fue un acto muy bonito, la verdad, y nada, pues eso, o sea... Bueno, pues yo tengo dos cosas que decir. Además de que me encantó reencontrarme allí con ustedes. Primera cosa que decir. Creo que tienen ustedes otra actuación
en breve, porque es que me echaron la bronca muchos oyentes por mensaje privado. O sea, que actuaban los meconios y no nos avisó usted. ¿Cómo que no avisé? Claro que avisé. Que presentación de Infoblogger y no nos dijo, pero sí lo dije en la radio. Pero bueno, ya saben ustedes que no todo el mundo escucha todos los programas, todas las horas que duran los programas. Y nada, pues alguna bronca me cayó por no avisar de que iban a estar allí ustedes en la presentación. ¿Cuándo es el siguiente acto de los meconios? Pero hay que decirle a sus oyentes que no se preocupen, que aquello fue una intervención muy pequeñita. Hicimos una canción sencillita y ya está. Que y además se anunció como que iban a estar allí los meconios, pero no se anunció los meconios van a actuar. Eso era una sorpresa. Eso. El plato fuerte viene el sábado. ¿Este sábado dónde? ¿A qué hora? Estaremos en Las Rozas, en el ¿cómo es? En el centro multiusos de Las Rozas. Entrada gratuita para todo el mundo a las 8:30. A ver, un momento. Centro multiusos de Las Rozas, 8:30 de la tarde. Entrada gratuita para todo el mundo, pero bueno, eso es un chollazo. Eso. Es una oportunidad única para ver a los meconios. Además, creemos que va a ir mucha gente. Es una, se utiliza para muchas cosas, entre ellas pues es una plaza de toros, o sea, imaginad, hay un aforo importante, van a poner un escenario importante, una pantalla importante también, y yo creo que va a ser una noche muy muy bonita, o al menos eso se prevé. Pues Centro Multiusos de Las Rozas, 8:30 de la tarde, el próximo sábado, actuación de los meconios con entrada gratuita, pero solo hasta completar aforo, así que nuestros oyentes que se den prisa, porque si no, lo mismo se quedan fuera. Y ya no admito más broncas por mensaje privado de no me avisó usted. Hemos avisado, concierto completo de los meconios, allí con todos sus éxitos, más los que quedan por venir. La segunda cosa que les quería decir era, ¿cuándo se pasan ustedes por mi programa? Porque yo siempre he tenido la curiosidad de, bueno, ¿de dónde salen los meconios? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Están acompañados en la galaxia o no? ¿Cuándo van a venir ustedes a esta mesa de tertulia para contarnos quiénes son los meconios en realidad? Nosotros deseando de estar allí. En cuanto podamos pues concretar una fecha que nos venga bien a todos, allí estaremos, por supuesto que sí. Y además hay muchas cosas que comentar. ¿Ah, sí? ¿Hay novedades próximas? Novedades y, bueno, siempre en una conversación distendida siempre salen curiosidades y cosas que yo creo que pueden interesar bastante. Pues quedan ustedes citados para cuando les venga bien por su calendario de giras. Pues muchísimas gracias, don Meconio 1 y don Meconio 2, don Sergio y don Mario. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, don Luis. Y el sábado, pues todos los madrileños, en especial los de la zona de la Sierra, tendrán oportunidad de verles en el Centro Multiusos de Las Rozas a las 8:30 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo. Un abrazo muy fuerte y quedan emplazados a esa conversación en esta mesa de tertulia. Muy bien, don Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, el otro día es que estuve en la presentación del libro de Isaac Parejo, Manual de Resistencia Facha, que la verdad es que es está muy bien el libro, porque es como Isaac Parejo es. Uno escucha hablar a Infoblogger y dice, ¿cómo escribirá Infoblogger? Pues escribe como habla, igual de hilarante, igual de deslenguado, y bueno, pues explica un poco cómo sobrevivir en este mundo donde parece que es que todas las fuerzas del mal se han concitado para hacernos la puñeta. ¿Cómo resistir? Pues Manual de Resistencia Facha, se lo recomiendo. Se necesita cultura y entretenimiento no sometido al régimen, ¿eh? Demasiada cultura, demasiado entretenimiento con una finalidad marcadamente política. Se necesita también reírnos de todos un poco, ¿no? De nosotros mismos también, ¿no? Reírnos de todo un poco. Pues sí. Hoy tenemos un par de noticias que, aprovechando que está aquí don Samuel, me gustaría comentar. La primera, ayer salían los datos de que 2 de cada 3 detenidos cada día en Madrid son extranjeros. 2 de cada 3. Y otro dato
Que resulta que la regularización de inmigrantes ilegales que está haciendo Sánchez va a disponer de ventanillas propias en las oficinas de correos y de la seguridad social para acelerar los trámites y que, pues hombre, la pobre gente que viene desde Alemania a regularizarse aquí y todas estas cosas, pues no tenga que esperar, porque hasta ahí podíamos llegar, ¿no? El dato de la estadística, bueno, llevamos tanto tiempo anunciando el impacto que va a tener la invasión migratoria y los procesos, sobre todo de inmigración ilegal, desbordados en el espacio y en el tiempo, en el crimen y en la nueva realidad criminal. Y también la inmigración masiva, aunque entre por el aeropuerto en otros aspectos, como la vivienda, bueno, el acceso al primer trabajo, los salarios y demás, que ahora ya parece que si dices cosas de estas, recibes los mismos aplausos que tortas, ¿no? Pero hasta hace muy poco solo se recibían tortas. Yo me alegro de presidir una asociación que fue pionera en abrir este debate, tuvo un coste altísimo, me alegro. Quiero decir que no he visto todavía este informe porque me llegó ayer por la tarde y no he tenido tiempo. Si se refiere a la nacionalidad, entonces los datos son mucho peores, porque lo importante en criminología, en sociología criminal, es el origen. Nosotros tenemos cientos de miles de nacionalizados que cuentan como españoles, sobre todo en los delitos más graves, y que no son españoles. Es decir, que si vas al origen, hay ciertos lugares donde prácticamente, como te lo dicen los compañeros, mira, yo viajo mucho, como sabes, me lo dicen los compañeros, mira, aquí, si hoy tenemos 10 detenidos en la dependencia, te aseguro yo que 9 van a ser de origen extranjero. De 10, 9, te lo aseguro. Y esto ya pasa en muchos lugares de España. Las cifras por nacionalidad son un poco engañosas, son para echarse las manos a la cabeza, porque son para echarse las manos a la cabeza, como hemos pero son mucho peores las verdaderas. Sí. Es decir, porque si eres marroquí y estás nacionalizado, pero tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos eran marroquí, me parece muy bien que cuentes como español, pero tu origen es donde es. Y en sociología criminal lo que importa es el origen, y si tenemos en cuenta el origen, las cifras son mucho peores que esas que acaba usted de dar. Por lo tanto, el impacto de la inmigración ilegal, de la inmigración masiva en la nueva realidad criminal, como algunos llevamos advirtiendo una década, es abrumador. Y los derechos humanos que tenemos que proteger ahora son los de las niñas violadas, los de los chicos pasados a machete, los de los jóvenes que ya no pasean por sus barrios por miedo. ¿Quién protege los derechos humanos de estos? Porque nos vendieron la invasión migratoria en nombre de los derechos humanos. El año anterior a la llegada de este gobierno, 1.300 mujeres fueron violadas. El año pasado, 5.200. ¿Quién protege los derechos humanos de esas mujeres? Nos vendieron estos procesos migratorios en nombre de los derechos humanos. Las cifras son las que son y cada vez son más evidentes y son más difíciles de maquillar, a pesar de que en el último informe lo intentó Marlaska apuntando a un descenso de la criminalidad apoyado en cifras en las que se han reducido algunos delitos menores a cambio de que se han aumentado e incrementado los mayores, claro, todo es tergiversable desde el punto de vista de un gobierno que niega la evidencia y la niega a conciencia. Además, no es desconocimiento, es irresponsabilidad o responsabilidad directa en lo que se pretende con esta alteración de las bases sociales. Entre otras cuestiones, porque con independencia de que se regularice la situación de mucha gente que está aquí irregularmente y que ello se hubiese condicionado, por ejemplo, como se hizo en la época de Zapatero, a un contrato de trabajo y se hubiese vinculado a la posibilidad de tener unos ingresos mensuales y, por lo tanto, una cierta solvencia vital, aquí se está facilitando la entrada a cualquiera que presente 4 tickets, con lo cual ya se ha generado un efecto no solo llamada, sino de turismo regulatorio, en el que ya hay una serie de organizaciones, mafias, como las queramos llamar, que lanzan sus panfletos, sus ofertas diciendo vuelo con regularización incluida, acceso a sanidad pública, es decir, eso es un reclamo perverso para un país que además ni siquiera, porque además lo han reconocido así, no cabía otra, sabe cómo va a atender toda esa demanda de servicios públicos que va a representar ese nuevo porcentaje de población incorporada de manera artificial. No sabemos de dónde vamos a garantizar que vayan a tener una cobertura sanitaria, una cobertura educativa, una cobertura de soporte social correcta, como la que merece cualquier inmigrante que llegue a trabajar a un país de manera regular y a aportar su esfuerzo y, por lo tanto, a integrarse. Aquí, con presentar 3 tickets de los últimos 6 meses, que es obvio que se pueden
obtener de manera fácil, pues tenemos sembrado el asunto. Y luego una segunda derivada que tiene que ver con el tema de las regularizaciones, no de la criminalidad, que ponía la presidenta Díaz Ayuso hace unos días encima de la mesa y que creo que va a ser clave en Madrid y que lo podrá ser en otras circunscripciones a futuro, que son esas nacionalizaciones de los descendientes de las víctimas o declaradas víctimas de la memoria democrática aprobada por este gobierno e impulsada por este gobierno para modificar la historia y cambiarla a su antojo. Y eso también va a suponer, porque ellos sí tendrán derecho a voto de manera directa, la entrada en el sistema de un porcentaje lo suficientemente relevante en el censo electoral como para poder orientar las cosas o dar vuelcos electorales. Y creo que a eso también hay que estar muy atentos, porque es evidente que este gobierno, que no es precisamente de fiar y que ha colonizado muchas instituciones, que ha hecho trampas en muchos aspectos relevantes de la política nacional e internacional, estará por la labor de usar todo aquello que esté en su mano para conseguir que las próximas elecciones generales no den o arrojen los resultados que todos esperamos por la tendencia de los comicios previos y por el descontento y el malestar social que suceda. Así que muy atentos a cómo se desarrollan los próximos meses. ¿Han visto ustedes las denuncias que se han hecho de lo del DNI digital? Está mencionando usted lo de las nacionalizaciones express. Esas denuncias, inicialmente se decía que eran un bulo, luego hasta los verificadores de la izquierda han reconocido que no, que dado lo que ha aprobado la Junta Electoral Central es muy fácil el falsificar la varios identidad perfiles, de otro. sí. Entonces, ¿están ustedes preocupados por ese tema? ¿Está haciendo Vox algo? Bueno, María a lo mejor sabe más de eso. Pero toda la ingeniería está destinada, y como no tienen moral, podéis pensar que toda la ingeniería está destinada a hacer trampas para llevarse el gato al agua. Yo hago ahora una equivalencia entre cómo has empezado la conversación y cómo la has acabado. Hemos acabado con esto, con las elecciones, pero has empezado con el sistema estadístico de la criminalidad de Marlaska y cómo nos pretendía engañar. Claro, es que la ingeniería es esa. Ahora, sabes que se ha inventado el concepto de delincuencia convencional, que es el que utilizan en el Congreso, ¿no? Dice, la delincuencia convencional ha bajado. Ya, bueno, pero a mí que me importa, que bajen 4 hurtos, que me importa, ¿eh? Pero no lo digo de manera frívola. Pero, María, pero hombre, no me va a comparar usted 4 hurtos con 25 violaciones. O sea, lo siento. Pero no. la delincuencia convencional ha superado ya los hurtos. Es decir, nosotros veníamos de un modelo donde todos valían 1, todos los delitos valían 1. Si lograbas bajar un 2% los hurtos, que son 700.000, da igual lo que suban homicidios, asesinatos, secuestros, da igual, porque tu balance da negativo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que de repente empezaron a subir las estafas informáticas, que servían de contrapeso a los hurtos, y ya no les cuadraba la cuenta. ¿Y qué han hecho? Han creado un nuevo concepto criminológico que es delincuencia convencional, que también les da negativo. ¿Y qué es la delincuencia convencional? ¿Cuáles son los delitos convencionales? Se preguntarán los oyentes. Todos los delitos del sistema estadístico, menos las estafas informáticas. Son unos sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Lo quitan para hacer que para no crezca. Claro. Que el balance siga dando negativo. Que el balance siga a su favor, que está todo bien, que está controlado, que ellos son los que ponen paz y orden en las calles en las que no pueden pisar, porque si pisan lo reciben como lo reciben, y sobre todo porque quienes los padecen y padecen esos problemas sí viven el día a día de sus calles, la que contaba antes Samuel, y como muchas otras, ¿no? Que hay a lo largo y ancho de la geografía española, que luchan todos los días por sobrevivir y por mantener un mínimo de orden y de concierto en sus localidades y pueblos. Bueno, vamos a ver, estaremos atentos a cómo se desarrollan los movimientos en el terreno electoral. Ayer comentaba que hay 3 riesgos: las nacionalizaciones masivas, que decía María Jamardo, lo del DNI electrónico, y luego hay una tercera cosa que, hombre, a mí me inquieta, que es lo de la custodia de las sacas de correos. Las sacas del voto por correo antes las custodiaba la Guardia Civil, ahora las custodia el propio Correos, ¿no, don Samuel? El amigo de Sánchez, el que puso, sí. Ahí, claro, es que lo han pervertido todo. Es que no hay institución que no esté pervertida. Y las instituciones del Estado, como la Guardia Civil, son y deberían ser, como la Policía Nacional, instituciones del Estado, no instituciones del Gobierno. A través de las direcciones generales convierten instituciones del Estado en instituciones del Gobierno. A través de colocar amiguetes por libre designación, convierten instituciones como Correos en instituciones del Gobierno. Y cuando todo eso sucede, ¿cómo vas a pensar bien? Que es el problema.
¿Qué ciudadano medio que vea lo que está viendo va a pensar que todo es pulcro, que todo es limpio, sabiendo en manos de quién estamos? Que es que los tipos que más poder aglutinaban dentro de este partido hasta hace 2 días eran el Ábalos, el Coldo en la sombra, eran gente que ha estado en prisión o que está en prisión, y eran los que tomaban las grandes decisiones estratégicas, que luego son las que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, con ese bagaje, ¿cómo vas a pedirle a un oyente, a un ciudadano, que no dude de correos de cualquier institución, que no dude, si están todas parasitadas por ellos? ¿Cómo vamos a pedirle al ciudadano que no tenga al menos esa razonable duda de decir, oiga, ¿me están engañando? Yo al menos creo que lo que hay que estar es muy atentos y muy vigilantes para que efectivamente, si tratan de hacer cualquier tipo de maniobra o si tratan de llevarse el asco o arrimarse el asco a su sardina de una manera no legítima, no lícita y opaca, que no lo hagan con impunidad, porque el silencio es la impunidad para ellos. Entonces creo que hay que estar muy atentos, creo que hay que poner el foco en cada una de las maniobras y de los cambios que hagan precisamente para evitar que puedan hacerlo en la sombra y sin foco o luz y taquígrafos, y estaremos muy, muy pendientes de ir contando todos esos fallos que pueden ser corregibles y que además hay que corregir antes de que se produzca un mal mayor, ¿no? Y eso la prensa en España siempre ha jugado un papel fundamental. Que se ha adelantado incluso a investigaciones policiales, es decir, que hay investigaciones policiales que nacen precisamente Totalmente. de los... Bueno, de eso se quejaba Zapatero, ¿no?, ayer en una entrevista radiofónica. ¿Qué les pareció la entrevista? Bueno, yo creo que es otro perfil y otro personaje pagado de sí mismo, ¿no? Creo que también está en una tesitura en la que estaba acostumbrado a, ¿cómo le llamó Jorge Rodríguez? El supercampeón de la paz, el super... conseguidor de la paz, o bueno, no sé, le dieron un premio o algo de la paz, que le sitúa en una tesitura o le ensalza, ¿no?, en un estatus moral autoatribuido que es de muy dudosa admisibilidad, entre otras cuestiones, porque a mí me daría vergüenza, a mí, hablo como opinión personalísima, me daría vergüenza decir que son muy amigos míos 2 señores como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que ya sabemos a qué régimen pertenecieron y ya sabemos la responsabilidad que han tenido en la detención arbitraria de disidentes ideológicos, de la expulsión masiva de venezolanos que no comulgaban con las imposiciones del régimen, un éxodo ya que le preocupa ahora tanto a la izquierda española, los éxodos relativos a conflictos bélicos, los desplazados y los exiliados venezolanos por todo el mundo como consecuencia de la represión política. Es decir, yo al señor Zapatero ayer le vi, no sé, abonando una serie de teorías que creo... ¿Qué sentido tenía que Zapatero diera la entrevista? Es decir, el interés por parte del medio en entrevistar a Zapatero, dice, bueno, pues si me da audiencia o clics o lo que sea, pues estupendo, pero... Por el lado de Zapatero, ¿qué pretendía yendo allí? Pues yo creo que limpiar su imagen o su reputación y sobre todo señalar a aquellos que la están poniendo en cuestión, ¿no? Los titulares que dio, cómo se refería a las exclusivas que publicó El Debate, sugiriendo que se había orquestado o deslizando que se había orquestado una suerte de seguimiento para pillarle con un señor con el que iba a correr justo 3 días antes de que se le detuviera a este señor, o sea, como deslizando que había un interés en mancharle o en enfangarle, cuando este señor con el que se encontró 3 días antes de la detención, el empresario alicantino Julito Martínez Martínez, que es uno de los detenidos en esa operación policial del caso Plus Ultra, que está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción con las Fiscalías Anticorrupción de Suiza y de Francia. Es una operación conjunta que rastrea la posibilidad de blanqueo de capitales en suelo europeo procedente de fondos ilícitos del régimen ya depuesto Nicolás Maduro en Venezuela. Este señor, este empresario alicantino, que muchos consideran el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, no se encontró casualmente con él 3 días antes y le buscaron la foto. Se reunían periódicamente. Y se reunían periódicamente para tratar de temas vinculados a las relaciones comerciales que
tenían entre ambos, en las que efectivamente el propio Zapatero ha tenido que reconocer que la empresa Análisis Relevante que funda Julio Martínez es una empresa que a él le paga por hacer una serie de informes verbales para destinatarios cuya identidad no quiso revelar el señor Zapatero, porque dice que están protegidos por el derecho de confidencialidad. Hombre, hasta donde yo sepa, los informes no tienen derecho a la intimidad. Es decir, este señor lo que no quiere es revelar la realidad, nunca mejor dicho, que es cómo se surtió de esa serie de pagos que presuntamente coinciden con el importe que este empresario recibió de las posibles comisiones del rescate de Plus Ultra en la época en la que Zapatero aparece como intermediario o como facilitador o conseguidor desde el punto de vista de su influencia política, supuestamente para conseguir precisamente ese rescate. Es decir, bueno, las sombras que ahora mismo planean sobre Zapatero son mucho más profundas y mucho más graves de lo que pueda parecer por un titular periodístico que él trató de denostar como si estuviese fabricado a medida para pillarle en una situación incómoda o dudosa. No, mire, es que este señor se reunía con usted habitualmente, este señor es el que aparece en todos los papeles, operaciones que tienen que ver con el incremento extraño de su patrimonio, este señor le efectuó pagos, usted mismo reconoce, ayer en la entrevista reconocía que este señor Julio Martínez era el que fijaba el precio de los informes que luego él facturaba, es decir, quien ponía el precio era, digamos, el proveedor, y tú le facturas con el precio que te da, es decir, ni siquiera tú estás cuantificando tu trabajo, con lo cual es bastante extraño, ¿no? Todo. Pero, referido a la pregunta estricta de la entrevista, yo veo las poquísimas veces que en medios bueno, los medios tradicionales, ¿no?, me llaman a mí, las poquísimas veces, y veo cómo me tratan cuando me llaman a mí, que no te dejan hablar, que te interrumpen constantemente, que cualquier cosa. Y claro, yo veo a este tipo que, como bien dices tú, María, ha salido incluso, yo diría, airoso de defender absolutas obscenidades sobre el dinero que cobraba por informe. ¿Pero quién eres tú para hacer un informe? ¿Qué capacidad tienes tú para hacer un informe? ¿A quién le hacía esos informes? Sobre su papel de pacificador en una tierra que tenían en el helicoide, un edificio donde se torturaba a jóvenes a diario, y este hombre va de pacificador ¿de qué? Y al final sale como airoso de un programa de radio defendiendo absolutas obscenidades. Cuando yo voy a los sitios, las pocas veces, repito, que me llaman, y es una cosa que parece que es una cacería, que es una encerrona contra ti, y uno se pregunta, ¿por qué sale de ahí? ¿Por qué no le entrevista a usted? Y viene aquí y le pone contra las cuerdas y le hace una entrevista de verdad aquí no viene. Aquí no viene, claro. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, hoy preguntábamos por la independencia de la justicia y si creían concretamente que la justicia persigue de manera adecuada los delitos del Partido Socialista. Dábamos 4 opciones: la primera, no los persigue; la segunda, los persigue poco; la tercera, los persigue adecuadamente; y la cuarta, se ensaña con el PSOE. Por así decirlo, hemos ido de menos a más en cuanto a las opciones. De momento hay 2 que van ganando. La primera, con un 52% de los votos, que dice que los persigue poco, pero es que hay un 44% de los encuestados que cree que no los persigue directamente. Así que ya ¿sumando entre los dos? Pues fíjese, solo el 4% dice que sí y el resto pues dice que no. El 96% considera que no los persigue o los persigue poquito. Y un 4% considera que los persigue... Un 3% que los persigue adecuadamente y un 1% que no solamente los persigue adecuadamente, sino que encima se ensaña con el PSOE. Con el PSOE. Así que ya lo ven, el 96% de los encuestados considera que la justicia, por decirlo de una manera suave, es algo laxa con el Partido Socialista. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es laxa? ¿Que es muy estricta con el Partido Socialista la justicia? Yo creo que está siendo diligente. No creo que sea ensañamiento, porque además creo que es una palabra que no comulga muy bien con la acción de la justicia. Lo de ensañarse parece como venganza, ¿no? Y creo que los jueces están en otro nivel, y además no podemos caer en el sugerir o en el aceptar ese lawfare del que habla el Partido Socialista, que no existe ni se le espera, salvo en algunos casos históricos de jueces ya inhabilitados por prevaricar, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿no?, a los que ahora defienden como portavoces de la juridicidad. Yo creo que la justicia está actuando, es lenta,
pero quien tiene que cambiar las leyes para que no lo sea son aquellos precisamente que están ahora mismo vigilados o imputados o procesados por esas mismas leyes. Entonces creo que ahí hay una especie de perversión, porque aunque a los jueces en muchas ocasiones les gustaría poder hacer otras cosas, a veces no tienen las herramientas para poder hacerlas. Yo creo que hay jueces valientes, hay jueces que prefieren no meterse en charcos, y luego lamentablemente hay tribunales y parte de la Fiscalía, esto lo dijo el propio presidente del gobierno en unas declaraciones, que están controladas por el gobierno, y eso supone un escollo claramente a a que la justicia llegue a donde tiene que llegar. Todos deberían ser jueces valientes del primer tipo, pero claro, no todo el mundo es así, y lamentablemente los sistemas están cuadrados por ellos y las leyes están hechas por ellos, y hay ciertos altos tribunales donde los políticos tienen mucha mano, claro. A ver, doña Carmen, ¿algún comentario de la audiencia? Pues en las publicaciones de YouTube, por ejemplo, me encuentro un comentario de Bego20 sobre esto que decía María Jamardo de la independencia de la justicia. Precisamente dice: la justicia sí, pero desgraciadamente de eso queda poco en este país, y es casi comprensible, ya que sabemos qué les pasa a los pocos jueces que se atreven, ¿no?, a meterse con el PSOE. María Jesús Medina González, 2129, también en estas publicaciones de YouTube, coincide con lo que decía precisamente Samuel Vázquez. Dice que la justicia es muy lenta, que deberían estar fuera del gobierno todos y cada uno de ellos, pero siguen en sus puestos y los jueces están manejados por políticos. La Fiscalía, ¿de quién depende?, como decía don Samuel, pues esas eran las palabras precisamente del presidente del gobierno cuando en esa entrevista en Radio Nacional se lo preguntaba retóricamente a Íñigo Alfonso, el periodista que estaba en aquel momento, ¿no?, eso de quién depende la Fiscalía. Me voy a Twitter, me encuentro con un comentario de José Andrés que dice que con una justicia medio normal el PSOE sería ya un juguete roto. El Polloso Roñoso, otro de los habituales de Twitter, dice que en España no hay justicia independiente y si a algún juez se le ocurre hacer algo, le suele ir mal. Se acuerda concretamente de Coro Cillán, que estuvo muy involucrada en el tema del 11M. Walleram 1 dice que no los persigue porque la infiltración absoluta de la progres en la justicia es manifiesta. A los jueces honrados se les acosa y los otros buscan cualquier excusa para traicionar. Conclusión, nos queda la UCO y 4 jueces para salvar el Estado de Derecho. Y termino con un comentario de Navigator que dice que lo que hacen los políticos, por ejemplo, es cambiar a jueces y fiscales, y se acuerda de algunos casos, como por ejemplo el caso de los ERES en Andalucía, que al final lo que hacen es que los delitos socialistas terminen prescribiendo. Se acordaba este oyente del caso de los ERES, pero claro, tiramos de la lista FAFE, Invercaria, el caso Guerra, caso Coldo, caso Mercasevilla, caso Begoña, en fin, son muchos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias, don Samuel Vázquez, muchísimas gracias, muchas gracias, María don Luis Jamardo. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar del terrorismo, una lacra que genera odio y muerte. Buenos días, don Paco. Gracias, don Luis del Pino. Siempre produce asco la traición, el asesinato en frío, crímenes hacia civiles indefensos, a nuestros honrados militares y fuerzas del orden. Esos actos no tienen ni excusa ni más sentido que crear una sociedad desconfiada y estar en perpetua tensión. No entiendo qué tipo de entrañas tienen que tener en el actual gobierno de Sánchez, con un Sánchez que habla de amor, pero que solo genera odio. Como he dicho, sus entrañas están podridas, sus entrañas están putrefactas, como la de sus cómplices y colaboradores. Primero, trasladan a todos los asesinos de ETA a las Vascongadas. Segundo, permiten que sean los jueces de esta región quienes lo juzguen y controlen las condenas. Sí, ya se dio libertad a algunos, ya tienen el tercer grado 57 etarras de un total de 121. Y con el tercer grado se ha puesto también en la calle la jefa de la ETA, Ariboto, tras cumplir solo 6 años de los 700 años de condena en España por asesinar a 15 personas y ordenar la muerte del rey. Entre otras, Sánchez hace estas barbaridades, este daño tan brutal a las víctimas y a España por un solo motivo: continuar un día más con el apoyo de Bildu y así continuar en el poder. Por eso también lo felicitan y le agradecen su apoyo los yihadistas, los terroristas de Hamás o el gobierno que mata en 3 días
a más de 40.000 de sus propios ciudadanos, como el régimen de los ayatolás en Irán. Bueno, Irán no solo lo felicita, incluso le hacen un homenaje especial, pegando en sus bombas, en sus misiles, la cara de Pedro Sánchez. Sí, señores, ponen su careto en los mortíferos artefactos y una nota adjunta dándole las gracias. Después, a matar se ha dicho, y lanzar el misil. Irán, un país que patrocina el terrorismo en todo el mundo y asesina incluso a los suyos. Esos son los amigos de Sánchez, que le corean el no a la guerra. Pedro Sánchez Castejón, presuntamente cómplice de asesinos y ladrones. Mañana más y mejor. Punto final.